Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien. Estamos viendo una nueva semana, la semana número 16. Estamos en el capítulo 3 de la filosofía contemporánea. Esta semana nos toca analizar lo que es la escuela de Frankfurt, el posmodernismo y estructuralismo. Son tres pilares fundamentales que nos invitan a cuestionar, reflexionar y repensar en nuestra realidad. Les invito hoy a acompañarme en este recorrido donde cada concepto será una puerta abierta a nuevas formas de ver y entender el mundo en el que habitamos. Sin más preámbulos, iniciemos la clase. La escuela de Frankfurt, el posmodernismo y el estructuralismo. Por otro lado, el posmodernismo representado por filósofos como Michael Foucault y Jacques Derrida desafía las grandes narrativas y celebra la pluralidad de perspectivas, reconociendo la fragmentación y la diversidad en la experiencia humana. Hablemos un poco de lo que es la Escuela de Frankfurt, el origen. Fue fundada en el año de 1923. Inspirados por el marxismo, el instituto se dedicó al estudio de la historia del socialismo y el movimiento obrero, buscando comprender las dinámicas sociales y económicas desde una perspectiva crítica. El enfoque inicial, en el año de 1931, Marx asumió la dirección del instituto y promovió un giro hacia una teoría crítica interdisciplinaria, integrando elementos de la filosofía, la sociología y la psicología para analizar las estructuras sociales y culturales. Ante la persecución política y el cierre del instituto en 1933 por parte del régimen nazi, muchos miembros clave, como Teodoro Adorno, emigraron a Estados Unidos. La transformación hacia la teoría crítica. Tras la Segunda Guerra Mundial, el instituto regresó a Frankfurt en 1951, donde retomó sus actividades académicas. Las características que tenía la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica, la crítica a la razón instrumental y el rechazo de los falsos procesos liberadores. Hablemos de cada uno de ellos. La teoría crítica. Denunciaron el uso de la razón como mera herramienta técnica al servidor del poder y la dominación, argumentando que esta perspectiva reduce al ser humano a un objeto de control y manipulación. La crítica a la razón instrumental. Criticaron las ideologías y movimientos que bajo la apariencia de emancipación en realidad reproducen formas de opresión y control como el autoritarismo y el consumismo. Integraron diversas disciplinas como la filosofía, la sociología, la psicología y la economía para abordar de manera integral los problemas sociales y culturales. El rechazo de los falsos procesos liberadores. La Escuela de Frankfurt criticaba aquellos movimientos que bajo la apariencia de emancipación en realidad perpetuaban la dominación. Herbert Marcuse introdujo el concepto de tolerancia represiva, que señala cómo la aceptación extrema de ideologías dañinas como el autoritarismo o el odio sirve para fortalecer las estructuras de poder, impidiendo auténticos procesos de cambio social. Además, Horkheimer y Adorno identificaron como la industria cultural la producción masiva del entretenimiento y cultura. Banaliza y pacifica a la población en lugar de cuestionar el estatus. La audiencia es conducida hacia el conformismo, bajo la ilusión de libertad y elección. El enfoque interdisciplinar. La particularidad de la Escuela de Frankfurt radica en su combinación de múltiples disciplinas y métodos.
No se limitaron al análisis filosófico o económico, incorporaron la sociología, la psicología y el psicoanálisis, incluso elementos de existencialismo para comprender en profundidad las estructuras de poder y dominación. Este enfoque interconectó y les permitió entender, por ejemplo, cómo las creencias individuales interactúan en formas sociales de dominación y expresiones culturales controladas. En otras palabras, su crítica no era unívoca ni unidimensional, era un modelo estructurado para analizar desde la economía hasta la cultura y el lenguaje. La Escuela de Frankfurt y sus principales autores. Mark Horkheimer y Theodor Adorno, fundadores de la teoría crítica orientada a cuestionar la sociedad capitalista, la cultura de las masas y las estructuras de poder. Profundizaron en la crítica a la razón instrumental, advirtiendo que el uso de la razón como herramienta técnica lleva a formas de dominación como el eclipse o reason. Adorno, junto a Horkheimer, acuñó el concepto de industria cultural, que describe cómo la cultura masiva produce pasividad en las masas. Erich Fromm introdujo el psicoanálisis humanista dentro de la teoría crítica, explorando cómo las estructuras sociales moldean el carácter social y la autoridad interna. Analiza por qué el individuo moderno, al sentirse liberado, puede experimentar ansiedad y tender hacia formas autoritarias. Walter Benjamin, aunque no siempre estuvo adscrito oficialmente al instituto, su influencia fue clave y especialmente con obras como la obra de arte en la era de su reproductividad técnica. Analiza cómo la tecnología modifica nuestra percepción estética y abre posibilidades de crítica y emancipación cultural. Herbert Marcuse, en One Dimensional Men y Eros and Civilization, desarrolla una crítica del capitalismo avanzado y señala que este genera falsas necesidades para mantener el control. Propone la idea de la gran renuncia, un rechazo radical del orden establecido que inspiró a la nueva izquierda de los años 60. Convergencia de todos ellos. Todos estos autores, en su preocupación por comprender cómo la sociedad moderna genera alienación, manipulación y dominación, lo hacen a través de distintas perspectivas, cultural, psicológica y filosófica, pero con una visión muy común entre todos: desentrañar y transformar las raíces del poder en la vida cotidiana. El postmodernismo y sus características. Surge tras la caída del muro de Berlín en 1989. Esto representa un cambio histórico. El fin de la Guerra Fría simboliza el colapso de las grandes estructuras ideológicas y la transformación hacia una sociedad más fragmentada y globalizada. El rechazo a los sistemas rígidos. Son grandes relatos y, como explica James, simplificado al extremo, definido lo postmoderno como incredulidad ante las metarrelatos. Es decir, se cuestionan las narrativas universales que pretenden explicar toda la realidad. La promoción del multiculturalismo y la diversidad de perspectivas. Este enfoque valora la coexistencia de múltiples realidades, culturas y pequeñas narrativas, favoreciendo la pluralidad sobre la homogeneidad. Saber es poder, es su análisis. Destaca cómo el conocimiento deja de basarse en verdades universales y pasa a centrarse
en su performative, su capacidad para generar resultados útiles en un contexto tecnológico capitalista. En este sentido, es saber es poder. El estructuralismo y Michael Foucault. Michael no solo era un pensador estructuralista, sino un crítico del sujeto cartesiano y de las estructuras tradicionales del poder. Las influencias de Nietzsche y el estructuralismo se inspiran y en el estructuralismo el lenguaje, el discurso y los poderes sistémicos, aunque no se consideraban un estructuralista, muchos ven ecos de Barthes, de Levi Strauss o Derrida en su enfoque y desafía la idea de un individuo autónomo sustentado por la razón divina de Descartes. Para Foucault, la noción de sujeto es una construcción histórica impuesta a través de estructuras discursivas. El estudio de estructuras que configuran al individuo. En obras como Las palabras y las cosas y la arqueología del saber, explora cómo los discursos, los epístemes, determinan qué se considera verdad, conocimiento o sujeto en cada época. En un resumen del estructuralismo de Foucault, es que no acepta la idea de un individuo preexistente, independiente y racional en su lugar. Enfatiza estructuras de poder, discurso que constituyen al sujeto. Utiliza la arqueología para revelar normativas implícitas en el saber y aplica la genealogía para mostrar cómo el poder produce el conocimiento y al sujeto mismo. Foucault y la biopolítica. El poder sobre los cuerpos y la vida. Foucault introduce la biopolítica como una forma de poder que no solo reprime, sino que regula y organiza la vida misma. Salud, sexualidad, natalidad y mortalidad de poblaciones enteras. Las instituciones disciplinarias, vigilar y castigar, analiza cómo instituciones como prisiones, escuelas, hospitales y manicomios ejercen poder a través de la vigilancia, clasificación y normalización de cuerpos, ejemplificado por el modelo de panóptico, prisiones. Nació un sistema carcelario moderno que no solo castiga, sino que enseña, disciplina y produce cuerpos dóciles. Las escuelas transforman a los estudiantes en sujetos obedientes vía horarios, evaluaciones y espacios controlados, aplicando la misma lógica del castigo y la vigilancia. Los manicomios y la sexualidad patologizan conductas, clasifican personas y regulan la intimidad, integrando la biopolítica al poder psiquiátrico. Más allá de la represión de organizar y normalizar. El poder disciplinario no solo impide, sino que establece normas, que clasifica, mide, compara, corrige y edita comportamientos, creando individuos que se autosujetan a sus propias cadenas. Estimados estudiantes, muchas gracias a todos. En esta sesión sobre la Escuela de Frankfurt, el posmodernismo, el estructuralismo y la biopolítica de Foucault. Para cerrar, recordemos lo que aprendimos. Como Escuela de Frankfurt cuestiona la manipulación cultural y social. Como el posmodernismo rechaza los grandes relatos y valora las voces diversas. Como Foucault revela el poder en los cuerpos y la vida cotidiana. Nos despedimos en la misma línea en la que termina un buen curso de filosofía, con gratitud y con una invitación a seguir reflexionando. Así que, estimados estudiantes, por favor no se olviden de realizar la tarea, súbalan en el tiempo determinado para que no tengan problemas con su nota. Cualquier consulta que tengan, no se preocupen, déjenme escrito un comentario que yo les estaré respondiendo. Buen fin de semana.